Dos vagos trabajando, más bien divirtiéndose, con lo más in de la cultura. Bienvenidos a Incultos, con Carlos Celi y Damián de la Torre. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes con todos y todas. Estamos en una nueva transmisión de Incultos a través de la 1410 AM para Quito y la provincia de Pichincha. El mundo entero nos sigue a través de www.radioeltiempo.com y aparte nos pueden seguir a través de la transmisión de Facebook Live en la página de Radio El Tiempo y también lo que replicamos nosotros a través de Incultos. De hecho, sigan Incultos, por favor. Estamos en @IncultosEC de Ecuador, @IncultosEC. Y estamos ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Estoy junto a mi querido amigo Carlos Celi, mi hermana del alma. ¿Cómo estás, Carlito? Cuéntame. ¿Qué dice Damiancito? Aquí un programa más de Incultos. Qué bacán, otro día más y más de un mes. Más de un mes ya. Acá estamos celebrando aquí todo, siempre, todos los días celebramos aquí. ¿Alguna novedad, Carlito, que tengamos que decirle a nuestra audiencia? ¿Alguna novedad? Que este programa es pregrabado. Sí. Por si acaso. Pero no dejen, ojo, no dejen de interactuar con nosotros porque vamos a estar en las redes sociales respondiendo cualquier inquietud. Estamos pregrabando, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Carlito? Porque mi madre tuve la suerte de que ya le va a tocar la vacuna, ¿verdad? Claro. Entonces me toca ir allá a colitar, ¿no? Sí. Y como dicen que hay que esperar 8 horas, 9 horas, no quiero arriesgarme. Claro, entonces sí, Carlito tiene la suerte de que primero su mamita siga viva, ¿no? Sí. En segundo lugar, que ya le llegó la hora de vacunar. Y obviamente, por cómo se han ido dando un poquito las jornadas, y aparte que necesita la ayuda obviamente de Carlos, quien es el hijo que está acá, porque la persona con la que cuenta la mamá, claro, obviamente va a estar todo el día con ella y este programa es pregrabado, pero como les dice el Carlos, vamos a estar conectados ahí en las redes. Así que comenten. Sí, comenten todo y vamos a ir respondiéndoles, así no les mandemos un saludito al aire. Ajá. Vamos a ir cualquier inquietud como ustedes siempre tienen, poniéndole. Pero el comentario va a estar al aire. Así sí, que... el comentario va a estar al aire, así que no se desinflen. Eso. Entonces, Carlito, ¿cómo ya van pasando los días? O sea, en lo político, ¿qué se puede decir? Oye, yo quiero aclarar algo. A ver, aclara. Yo no soy pariente de cierta persona que ayer ahí ya le metieron ahí prisión preventiva. Sí. Yo no tengo nada que ver con ese señor, aunque compartamos un apellido. Hay miles de personas con ese apellido. Hay miles de personas. Quiero aclarar, yo no estoy ahí. Sí, es que siempre me preguntan. ¿Eres algo para Pablo Celi? ¿Puedes hacer algo para...? No, nunca lo he sido, por favor. Ya revisé el árbol genealógico, por si acaso. No, ni de lejos. Yo tengo ahí, a mí algo me parece súper interesante, la verdad, súper interesante, que toda persona sea investigada, si es un alto funcionario mucho más, claro, que se hagan este tipo de procesos. Pero yo en eso creo que es más chévere que más que chicle no hagas bomba. ¿A qué es de lo que voy? Que aquí hacemos una bombota, la allana siempre de madrugada, la misma fiscalía es la que sube así. Ajá. Ojo, cuando han allanado la casa de todos, desde Celi hasta otras personas con las que no comparto, exacto, absolutamente, ojo, con Celi tampoco comparto nada, ¿no? Pero con Bucarán así que tiene... obviamente la antipatía de la gente, y lo digo porque puedes ver los resultados electorales, entonces te das cuenta, ¿no? Claro, es facilito darse cuenta de eso. Pero a mí eso de que vaya fiscalía y haga todo este show así como Cops, ¿te acuerdas del programa? Sí, es así. A mí no me gusta en lo particular. Y no me gusta porque haces mucha bomba cuando allanas, obviamente, la audiencia, prisión preventiva o grisete, lo que tenga que haber, y después, ¿qué pasa? Naranja. Después no, o sea, hasta, ¿cachas? Se sigue dilatando la vaina, todo, y después no pasa nada. Sí, entonces yo digo ahí, más que a chicle no hagas bomba, prefiero que trabajes y que realmente luego saques y digas, persona X, así funcionaba su esquema de tráfico de influencias y por esto va a tener esta pena y vamos a la sentencia.
Prefiero más de esa cuestión que la mediatización de ver en calzoncillos de Bucarán. O de que a las 5 de la mañana la agarren a Celi, o que a las 6 de la mañana la agarren, 5 de la mañana, 6 le agarren en pijamas y con las sábanas de entre apuros a Paola Pavón. Exactamente. Y digo de todos en general. Sí, ¿no? A mí en lo personal, o sea... Claro, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Se hace, como vos dices, o sea, se hace mucho circo, después queda en nada, o queda en medio, o queda... Y la gente anda luego comentando más en Twitter de los cuadros que ha tenido el señor Pablo Celi ahí en su cuarto. Exacto. Que... Cuando hay cosas más importantes, claro, hay Exacto, cuadros hay de mucho dinero. No decimos que no hagan estos procesos. Sí, no, está bien. Está bien, pero la forma creo que es otra y creo que el proceso debería ser, o sea, manejarse realmente con resultados más que la bomba al inicio. Eso, y porque también cuando quieres capturar a alguien, si haces mucha bomba, los demás empiezan a escapar, ¿no? Vamos a allanar a este señor. Ay, ve, ha estado en España. Sí. Ha estado enfermito en España. Justo, pero bueno. Mi querido Carlos, que no se nos escape el tema de hoy. Eso. Libros, cine, música, pintura, cómic, stand-up, danza, teatro, ilustración. Este es el tema del día. Y el tema del día tiene que ver con el Día Mundial del Arte. Justamente el 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte. El Día Mundial del Arte es una celebración internacional en donde obviamente todas las expresiones artísticas tienen su realce, ¿no? Esto no es desde hace mucho, es desde 2012 en el que se quedó este día, en el que la UNESCO declaró el Día Mundial del Arte. Y Carlito, ¿sabes por qué lo declararon? ¿Por qué? Porque en ese día nació Leonardo da Vinci. Muy bien, el nacimiento del maestro genio El mundial. Nacimiento del genio del Renacimiento. Exacto, el fiorentino, porque antes como Italia ahí era dividido en repúblicas, no sé qué, nació... Él en realidad es del pueblito Vinci, por eso es Da Vinci. Claro. Como que yo me llamara Carlos de Quito. Carlos de Quito, pero yo no. De Puerto Viejo. De Puerto Viejo. Carlos de Puerto Viejo. Claro. Carlos de la Bolívar y Rocafuerte. Pero el señor Da Vinci, claro, es italiano y toda la cosa. Y la UNESCO, si bien en el 2012 proclamó esto, en el 2019 ya lo institucionalizó, así como ya, digamos, ya. Es el día. Hagamos algo, dijeron el UNESCO. Trabajemos este día y pongamos un día. El arte no tiene día, pongámosle un día. Y me parece vacancísimo que sea el día de Da Vinci. Creo que es mi renacentista favorito, junto con el señor Miguel Ángel Buonarroti. Es el genio por excelencia. Sí, es un genio. Es el genio Mira, hasta en Los Simpsons, ¿te acuerdas cuando Homero quiere ser científico y toda la vaina y solo logra hacer tanto el martillo como la silla reclinable? Y quería ser como Thomas Alva Edison, ¿no? Y luego de repente se da cuenta y dice, es que nadie ha superado a Alva Edison. Y, Da Vinci. Claro. Y es que Da Vinci, yo recuerdo años atrás que hubo una exposición en el Museo de Ciencias, en el Interactivo de Ciencias, sí, ahí por Chimbacalle. Espectacular, eran los trabajos, bocetos y todo, una museografía espectacular para comprender a Da Vinci, quien sin duda es un gran, es un genio, o sea, es el genio máximo que hemos tenido. ¿Sabes algo? Tengo un dato curioso de Da Vinci. Da Vinci era de los que llegaba a la casa y decía, mamá, en el disléxico me dicen escuela. Era disléxico. ¿Era disléxico? Era disléxico, pero este chiste no aplica porque tampoco fue a la escuela. Claro. O sea, entonces te iba a decir, el tipo tiene más profesiones sin haber ido a la escuela, ni a la universidad, ni al colegio. Un tipo escolarizado. Nada. Recibió una buena educación dentro de la casa mismo, tanto matemáticas, literatura y arte. Ya. Que es lo que le sirvió para ser un genio en todas las ramas, porque hasta la anatomía le debe a Da Vinci. Sí. Yo te puedo enumerar. A ver, vamos. Aquí medio que estaba bien. El tipo era, mira, el multitalentoso Da Vinci. Era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. O sea, en la actualidad sería sobrecapacitado. Claro. Si es que se va a un trabajo... En la actualidad tendría más honores causas que Rafael Carrera. Claro.
Va a presentar la carpeta y dice, no, usted mucho. Claro, usted no puede aquí. El que tenía todos los autores causa de este señor. Claro. Pero bueno, el tipo, un genio y un filósofo humanista, encima más, así. O sea, ya, ¿qué más quieres? Qué partidazo de Da Vinci. Sí, Da Vinci. Qué partidazo el tipo. Y como decía Chespirito, y revendedor de boletos del Estadio Azteca. También tiene un chiste. Porque este tipo era todo. Y aparte de muchos, bueno, el tipo nace en 1452, pleno Renacimiento. Luego muere en el 1519. Entonces él estuvo vivo en la época en la que Colón llegó a América, en esas épocas. El tipo, ¿será que le llegó la noticia? ¿Será que le dijeron, descubrimos las Indias en esa época? Claro, llegamos a las Indias dando la vuelta. Dando la vueltita. Haciendo la vuelta. Que se enteró? Yo digo capaz. Para mí que hasta inventó el internet el brother, porque todo inventó este señor. Sí, o sea tiene unos bocetos. Loco, todo lo que tiene que ver con aerodinámica, todo lo que tiene que ver con aviación, tiene, o sea, partes desde el tipo, hacer un estudio. El tipo tiene unos bocetos de prototipos de helicóptero, de submarino, de automóvil y de tanques de guerra. El tipo, oye, medio militar también. Claro sí, que un sí. pensamiento medio militaresco. Pero, y hay otra cosa peculiar de este señor. ¿Tú cuántas pinturas le atribuyes al señor, así, Da Vinci? No sabría. Obviamente no más que Picasso es el más prolífico, como leímos la anterior vez, ¿no? Es el Guinness de todo. Pero no, ese dato no lo tengo. Dime un número, lanza un número. Así, Da Vinci en esa época, es que chuta, solo obras de arte, porque cachas que si voy viendo... Pinturas ya. Pintura. Sí, lanza cualquier número. Y sabes que Da Vinci, no sé... A ver, hay algo porque Da Vinci también tenía muchas obras inconclusas, Sí, ¿no? sí. Y también habían obras que se le atribuyen. Sí. Pero qué sé yo, Da Vinci trabajaría por lo menos unas 1000. Unas 1000. Interesante. Sí, ¿Sabes cuántas pinturas tiene atribuidas a Da Vinci? ¿Cuántas? 15. 15. Sí, es lo que te decía. O sea, realmente... Esto es impresionante porque claro, todo el mundo dirá, hijo, Da Vinci debe tener así como vos dices, como Picasso. Porque claro, los escritos, los textos, todo. Claro, pero obras pictóricas, así que están súper seguros de que hizo Da Vinci, fueron entre 15 y 20. Que están re seguros. Y muchas inconclusas, como yo te decía. Muchas inconclusas. Él no es que pintaba mucho como estos cuadros de Botticelli o de Miguel Ángel, que tenían los mecenas también, claro. Que les decían, oiga, los Medici, yo que se les decía al Botticelli, hazme 40 cuadros al año. Entonces, Da Vinci no tanto, lo que sí tenía, como tú dices bien, es muchos ilustraciones. Claro. Eso sí, es que el tipo, claro, y tiene de miles, y súper detalladas y súper famosas. A mí la que me encanta es justamente la del estudio del cuerpo humano. Claro. Aparte que de niño, cachas que yo siempre tengo un recuerdo que en los cuadernos de esos te venía, cachas, te iban dando los cuadernos para que dibujes o cualquier cosa, claro. Tu papá, o sea, y eso era súper bacán. Sí. Y después, tenías ahí el cuadernito y le tenías en la tapa esta vaina. Y yo una vez caminaba en una tienda de discos, me encantaban los discos, ya el sitio donde yo veía discos al inicio en el sur ya ni existe, ahora es una fábrica, antes de ahí había un supermercado, una cadena de supermercado y un salón de juguete ahí. Yeah. Y veía los discos y vi un disco de Jim Morrison. No digas. Ahí, tal como el estudio del cuerpo humano de Da Vinci, con los brazos extendidos y todo. Y claro, yo ahí decía, aparte la mirada, ¿no? Y la belleza de Jim Morrison. Y luego cuando tú miras el boceto de Da Vinci, dices, puta, este estudio, o sea, es belleza pura esa anatomía, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho la atención y me choqueó Da Vinci. Entonces, nada, sí, o sea, brutal, así un primer encuentro con Da Vinci. Luego, claro, el tema de la Mona Lisa, la clásica réplica que tiene tu tía, así, superana, así, y que te sigue con los ojos la Mona Lisa, y vos ibas por un lado y por otro, y en serio, así, como que te seguía. Y igual la Última Cena, ¿no? La Última Cena que está en toda casa católica. Claro, ahí que está ahí la Última Cena de Da Vinci. Da Vinci. Que lo suelen hacer estos cuadros a relieve, ¿has visto? Sí. Así como en plata o en no sé, en cualquier material ahí. Les hacen ahí, sí, en todo. La Última Cena que está en una capilla.
Es más, o sea, es un mural. Claro, es un mural. Es un mural que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, a las guerras de... todas las guerras. Hasta tiene por ahí un par de balazos, ¿verdad? Sí, ha sido restaurada muchas veces la Última Cena, porque claro, estaba en esta capilla, se me escapan, ¿dónde? En Milán, creo que es, bueno. Y es una de las obras más famosas de Da Vinci, junto con la misma Gioconda, la Mona Lisa, y claro, es esta fama porque, ya te digo, son pocas obras atribuidas a él y, como tú dices, algunas inconclusas. Yo tuve la suerte de ver una de esas obras inconclusas. ¿Cuál viste? Se me va el nombre, pero también vi la de la Anunciación de María, vi, por ejemplo, en el Uffizi, ahí en Florencia, que es una maravilla. Y también se le atribuye una obra que al parecer no es de él, que se llama Salvator Mundi, Salvador del Mundo, que hasta hay un documental que salió recién sobre esta obra, que dicen que no es de Da Vinci, pero que se especuló tanto y es la obra más cara del mundo. Lo compró un jeque árabe, como a 450 millones de dólares, me parece. Y solo es como que atribuida, ¿no? Atribuida a Da Vinci, pero no es Da Vinci. O sea, dicen que, sí, 450 millones de dólares. Dice que fue una obra de uno de sus aprendices, de uno de sus estudiantes. Y se especuló hasta el punto de que por primera vez la obra la compró alguien a $1,000 y llegó a subastarse en Christie's en 450 millones de dólares. Dicen que este jeque tiene la obra, que es chiquitita, ¿no? Es así como de 10 por 10. La tiene en su yate. Ahí, dando vueltas, por el Golfo Pérsico. Ahí está esta obra que ni siquiera es del Da Vinci, creo. La más cara del mundo, imagina. Pero para que veas el nombre de Da Vinci, lo que significa. Claro que sí. O sea, tener un papelito, yo que sé, un cabello del man que se le cayó por ahí, es como que ya. Es claro, es que Da Vinci Maldito es genio. la máxima expresión del arte en potencia, elevado por 1000. Sí, totalmente. Carlitos, sí, justamente siguiendo con las obras, obviamente su más famosa terminada, la Mona Lisa, que está en el Museo del Louvre, sí, es una de las obras terminadas, ¿no? Y está ahí en París, ¿no? El Museo del Louvre de París también es el hogar de la Virgen y el Niño con Santa Ana, que es una pintura inacabada que representa a la Virgen María con el Niño Jesús y la abuelita, que es Santa Ana, ¿no? También en el Museo del Vaticano está San Jerónimo en el desierto, que esa es otra pintura no finalizada por Da Vinci y que representa obviamente al santo y su compañero, que es un león domado. Quizás esa también la tienen en la cabeza ahí. Sí. Y quizás el más intrigante de los trabajos inacabados de Da Vinci es justamente la Adoración de los Magos, que supuestamente presenta una representación del joven artista, y la pintura incompleta se ha mantenido en la Galería Uffizi, que justamente tú estuviste ahí en Florencia. Esa era la que no se me viene el nombre. Y que data, que está en la galería desde 1670. Sí. Claro. Esa fue la primera obra que vi del Da Vinci y casi me desmayo, ¿no? Porque fue la primera vez que vi un Da Vinci. Claro. O sea, y veo esta obra justo que tú dices. Claro, es inacabada, está en colores ocres, así. Es como que el tipo dejó a medias, se fue a comer y no volvió. Claro. Entonces Se fue a volver. Se fue a ¿Sí? comprar cigarrillos y no regresó. Y la cosa, oye, hay otra peculiaridad de este señor que pintaba tan bonito y hacía unos dibujos espectaculares. ¿Cuál? Tenía la peor firma del mundo, bro. Tenía una firma horrible. Estaba metido en la medicina, anatomía, biología, entonces. Con razón. Firma de letra de médico tenía el pan. Entonces, para los que quieran ahí, échenle al Google, verán la firma de Da Vinci, es horrible. No se entiende. ¿Qué dirá ahí? Creo que dice Pepito. Pero Da Vinci no dice. O sea, es bien fea, es bien fea. Y esto de no firmar los cuadros, no es que era solo de él, ¿no? O sea, era el Renacimiento y no es que todo el mundo firmaba. Claro, no todos. Sí, entonces, como que mantiene su pureza ahí los cuadros. Los cuadros. Está muy interesante con Da Vinci también, cómo logra alguien tener esa capacidad para estar metido en todo, ¿no? Y estar metido en todo y sí hacer todo, porque hay gente que está metido en todo y no hace nada, ¿no? Da Vinci, súper bien, súper pilas. Le sirvió mucho vivir en Toscana, en un sitio rural. Hermoso. El man estaba bien metido en el tema del campo, bien metido con la naturaleza. De hecho, si tú te pones a pensar en sus trabajos de aerodinámica, es mucha observación a las aves. A las aves. Él tiene ¿cómo se llama? Un trabajo donde describe el movimiento de las alas de las aves.
Claro. Y ahí se da cuenta, o sea, le estudiaba para ver cómo diablos vuelas, o sea, cómo lograr volar. Y es un gran estudio ahí que, oye, si le hubieran metido más estudio al estudio. El estudio se daba, ya. Se daba a la aviación mucho antes. Sí, hermano Wright, así. Los hermanos Wright ahí 300 años después, ahí 200. 300. Los hermanos Wright. Sí. Es que luego del Renacimiento hubo otro oscurantismo. Es que así, claro, la Europa fue del oscurantismo terrible al Renacimiento, que fue como que todo el mundo dijo, ya, se acabó esta nota, separemos la iglesia. Bueno, nunca se separó, pero bueno. Y que sea el hombre, que sean las artes. Y después de eso de nuevo volvieron ahí a una etapa medio oscurantista. Viene, sí, es así. Entonces ahí como, no es que se perdieron, pero sí como que se archivaron las cosas de muchos genios como Da Vinci, que si hubiera seguido la cosa, yo creo que antes mismo hubiéramos tenido aviación. Sí. Sí, porque el tipo geniecito era, y no era de los típicos de, hizo el dibujo de un helicóptero, pero ha de haber sido así, no, el tipo de verdad. Tenía unos estudios brutales, y todo desde la observación. Sí. Un dato, no sé, si alguien lo sabía, también fue un hijo ilegítimo, ¿no? Un hijo ilegítimo, de hecho, no tuvo la mejor relación, obviamente, con su padre, pero tampoco con su madre. De hecho, es alguien que sí encuentras muchos archivos de Da Vinci, cartas, sus trabajos, que tienen que ver con biología, anatomía, botánica, arquitectura, artes, así no tenga tantas obras como uno pensaría, pero casi no tiene, también tiene muy poquitas cartas con la mamá. ¿En serio? Y sí, parece que no tenía una de las mejores relaciones con sus progenitores, ¿no? Entonces, se especula. También vos sabes que el lenguaje distorsiona todo. Sí. Y a través del tiempo mucho más. Peor en esas épocas, ¿no? Pero también es una de las cuestiones por ahí de las que se habla de Da Vinci. Oye, hay otra peculiaridad de este señor, y es que, como a él le encantaba dibujar, hacía unos dibujos también bastante exagerados, medio caricaturescos, ¿verdad? Entonces ya... hasta caricaturista. Claro. No, de verdad, hacía unas expresiones bastante grotescas, bastante exageradas, medio burlonas, de muchas personas, porque ahí todo el mundo era súper de realista, ¿no? De hacerte el cuadro. No, el tipo era el bromas de la época. El bromas. Y te hacía tu buena caricatura. El clásico del caricaturista, dame haciendo una caricatura, a ver, ¿qué te cuesta? El tipo ha de haber sufrido en la clásica del caricaturismo. La clásica de Cantuño. La clásica. Así con el pana Da Vinci. Oye, y hablemos un poquito, ya que estamos hablando del Día del Arte, un poquito del arte así, como para hacer reflexión. Estaba leyendo ayer sobre el arte, ¿no? Sobre el Día del Arte y todo esto. ¿Sabes cuántas clases de arte hay? ¿Cuántas son las artes? Que supuestamente. Ahora, bueno, siempre el convenio, cuando hablan del séptimo arte, hasta el cine, ¿no? Pero yo creo que el arte ahora, por la capacidad de ser algo multidisciplinario, tienes un abanico mucho más grande. Claro. ¿Cuántos entrarían ahora ya que las bellas artes clásicas, para la gente que sepa, son 6, se supone, claro. Lo clásico, ¿no? Que es la pintura, la escultura, la arquitectura, música, danza y la literatura, que también ahí dentro estaría la poesía. Pero luego hubo un convenio de que el séptimo arte, como tú dices, sea el cine. Y después de eso, en una época un poquito más moderna, por así decirlo, le metieron a la fotografía como el octavo arte, pero no bella arte, porque las otras son consideradas las bellas artes. Ya sabes, el mundo clásico, los viejitos ahí. Lo bello. Lo bello. El noveno arte, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el cómic? Bien, me parece bien. Claro que sí. Y hay un 10º arte, que no sabía yo. A ver. Los videojuegos. Me parece genial. Parece una genialidad. A mí también, realmente son obras de arte. Exactamente. Y hay otra gente que está ahí intentando que también sea arte. otras asignaturas, como el diseño gráfico, los tatuajes, la cocina, la televisión, la publicidad o el origami. La gente dice que también esto es arte. Para mí, ¿sabes qué? De esto, ¿sabes cuál escogería yo? ¿Cuál? La cocina. La cocina, Para mí la cocina es un arte, bro. Sí, la cocina es un arte. Es un maldito arte. La cocina es un arte. ¿Sabes que la gente le da muy duro a la televisión?
Sí. Pero creo que la televisión, así como ha sido la caja boba, ha dado... O sea, a ver, les hablan a los guambras ahora porque son educados por el celular y así te dicen, a mí me educó la televisión. Sí. Ah, claro, sí. O sea, lo siento, pero sí, hay un montón de cosas y debes discriminar y sí es cierto que hay... que pase el desgraciado, o sea, hay basura, ¿no? Y que te digan caso cerrado, o sea, no, sí, o sea, cachas. O la dos, Polito, la dos. Sí, o sea. Oye, para mí ver Polo Vaquerizo era como mi farra de los viernes. Claro, Era irme de farra. Turro. Ya, Javi, ya yo. Exacto, sí. ¿Qué dice? Bebeto. Pues la televisión más que nada, sí no hay Sí. medio. Pero hay, exacto, hay cosas que ha dado la tele que resultan interesantes. Ahora yo le sumaría otro, el arte de ser youtuber. El youtuber, claro. El arte de ser ahora, influencer. Influencer, ahora sí. Porque sí la mueves ahí. Claro que sí. Ahí junto con el origami, no mentira. Con el origami ahí más detenido, ¿no? El Claro, origami. Sí. el origami. ¿Tú sabes de origami? La clásica sillabecita Ya. que puedes hacer. Ah, te sale una grullita por ahí. La grullita, pero la más básica, ¿no? Ya. Y por ahí con aluminio, el papelito del papel de cigarrillo también puede hacer una florcita, cositas así. El papel de aluminio que hay ahí de la caja de los... de ¿Sabes los qué hacía cigarros. yo con esos aluminios? Le ponía 3 fósforos, les unía con papel de aluminio y le ponía una mecha y salía hecho cohete esa cosa. Buenazo. Yo era el Da Vinci de mi barrio. Era de la vincha de tu barrio. Hacía cohetes con fósforos y papel de aluminio. Hasta que a mi pana le agarraran 3 puntos en la frente. Hasta claro. Una vez sí me explotó uno en la mano. Claro. No hagan esto niños en casa, niños. No hagan No niños hagan en esto en casa. casa sin un adulto. Sí, como en la WWF, así la WWE. Claro. No lo intenten en casa, No lo ni en la intenten. escuela. Ni en ningún Son lado. profesionales los que Son hacen. profesionales los que hacen eso. Y bueno, hemos hablado full del arte, no, más que nada del señor Don Da Vinci. Don Da Vinci ahí. Sí, estamos esperando justamente que se conecte la querida Caro Bastidas, ¿sí? Ella ya mismo va a estar con nosotros para dialogar sobre El Oso Lector, que es su librería especializada para literatura infantil y especializada también en el tema de ilustración. Claro que sí. ¿Qué te parece hasta que se conecte Carlos y vamos a un brevísimo corte, súper chiquito, nada más? Vamos a un breve corte con Incultos, ya volvemos. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia, los niños y las niñas también pueden estresarse. Pueden estar más apegados, retraídos, ansiosos o enojados. ¿Qué puede hacer? Juegue con ellos y haga actividades que les ayude a relajarse. Manténgales rutinas y horarios regulares de sus comidas, juegos y descanso. Explíqueles la situación utilizando palabras y frases que puedan entender. Es muy importante mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Pero si alguno de ellos debe ser hospitalizado, trate de que tengan contacto regular con ellos. Este es un momento difícil también para los pequeños y necesitan de su amor y atención más que nunca. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. ¿Cómo sé si mi hijo está contagiado de COVID-19? Fiebre de más de 24 horas, tos y dificultad para respirar,
lesiones en la piel o enrojecimiento de los ojos sin lagañas, acude de inmediato a mi consulta. Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. La salud de los más pequeños en las mejores manos. Atención profesional y oportuna en control del niño, vacunación, terapia respiratoria, emergencias pediátricas, audiometría, medicina pediátrica. Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. Entrega, experiencia y profesionalismo. En este mes, aprovecha nuestras promociones. Detección de pie plano gratuito. Además, precio especial por la atención de 2 niños. Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. Zamora y Cepeda, sector San Rafael, en el Valle de los Chillos. Citas o emergencias 099-992-7921 o 098-163-2785. Encuéntranos en nuestra página de Facebook, Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. La salud de los más pequeños en las mejores manos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Edo Andino y les invito a que escuchen Radio El Tiempo, la emisora del amor, 1410 AM, o también a través de su sitio web www.radioeltiempo.com. La invitación está hecha para que se enganchen en la emisora del amor. ¿Qué pasa, Incultos? La movida cultural de la que algunos hablan y que todos deberían saber. Y continuamos con Incultos. Ahí ya habíamos hablado del Día Mundial del Arte. Y dentro del arte, Carlito, estábamos hablando de que está la literatura. Claro. Y también, obviamente, la ilustración es una belleza. Entra ahí, está con el tema del arte. Y para hablar justamente de ilustración y de literatura infantil, imagínate, tenemos con nosotros a Carito Bastidas. Carito está por ahí conectada en el Zoom. ¿Nos escuchas, Carito? El Zoom. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eso, muy bien, esa es. Aquí todo bien, Carito. Te presento a mi amigo el Damián. Hola, Caro, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal a todos? Todo muy bien, Caro. Bien. Hoy estábamos hablando un poquito del Día del Arte, de Da Vinci, porque el Día del Arte es el día que nació Da Vinci. Así dijo la UNESCO, ¿no? Entonces, y queríamos hablar un poco, bueno, tú que eres una experta igual en libros, en literatura, y tienes esta tienda que a mí me parece maravillosa y que ya tiene bastantes años, que es El Oso Lector, que está enfocado en literatura infantil, ¿verdad? Así es una librería especializada en libro ilustrado. En realidad tenemos para una oferta para todas las edades, pero sobre todo sí para público infantil. Y justamente este mes, todo el mes de abril, estamos celebrando el mes del libro. También tenemos el Día del Libro el 23 de abril y el Día del Libro Infantil fue el 2 de abril. Entonces también estamos como con celebraciones por el arte en general y por el libro en particular en este mes. Buenísimo. Caro, una consulta quizás, puedes prenderle a la cámara, veo ahí el logo del Oso Lector, que por cierto vayan y den una vueltita. Si no estoy mal, está en la Coruña y Toledo, ¿no? Sí, por ahí. Así es, estamos en la avenida Coruña y Toledo, en La Floresta. Atendemos de lunes a sábado, también tenemos las redes sociales, en donde nos pueden buscar como El Oso Lector en Facebook, en Instagram, para que vean la propuesta que nosotros tenemos. Chéverísimo. Parte de la propuesta que tiene Carolina, y es de las cosas que me parece más interesante del Oso Lector, así como para que te abrace, como que un abrazo de oso, así, es que también hay una biblioteca que es gratuita, o sea, la gente puede ir, va y compra su libro de literatura infantil o lo que tiene que ver con el tema de autores de ilustraciones, ¿no? Que es una librería especializada, pero aparte está esa biblioteca en la que tú puedes, más allá de que compres, sí disfrutar este tipo de trabajos. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Por qué dar este plus, mi querida Caro? Cuando generalmente vas a otros sitios y por poco no toque el libro y el libro está cerrado y si quiere abrirle, o sea, debes. La clásica, va a comprar, va a comprar si no. Claro, bueno, tenemos una andoteca que en realidad no es una idea del Oso Lector. El Oso Lector es parte de una iniciativa ciudadana que se llama Andotecas. Hay varias en distintos puntos de la ciudad de Quito. Esta es una iniciativa ciudadana que ya nació hace varios años y tiene diferentes puntos, no solo como librerías, ¿no?, culturales, sino también restaurantes,
hay un par en la Plaza Gabriela Mistral, en la Mariscal. Entonces, estos son puntos específicos, pequeñitos, en donde los ciudadanos pueden dejar sus libros, donaciones, porque únicamente funciona con donaciones, y es una biblioteca para la ciudadanía, ¿no? Esto tiene, por supuesto, sus pros y sus contras también, porque en ocasiones no tenemos todas las donaciones requeridas, o mucha gente toma los libros y no los devuelve, pero también es parte de la educación que se quiere dar a partir de esta iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia ha sido como mucho más complejo que la gente salga a las calles y done y poder hacer una comunicación más efectiva con las dandotecas, pero ahí seguimos, ¿no? Entonces, este punto pequeñito está en la fachada del Oso Lector. Cuando ustedes caminen por la Coruña y Toledo lo van a poder ver. Oye, Caro, ¿por qué te quisiste enfocar en una librería con literatura ilustrada o con literatura infantil? ¿Cuál fue tu motivación cuando, no sé, después de que, o cuando estabas estudiando? Cuéntame un poco sobre esos inicios. Claro, yo estudié literatura en la Católica y estudié también una maestría de literatura infantil y juvenil, y estudiando la maestría, pero también siendo librera durante varios años en Librimundi, pues vi esta falta de este tipo de libros en el mercado ecuatoriano. Todos sabemos que tenemos una falta muy enorme, ¿no?, de educación literaria en el Ecuador. Se lee poco, también eso se debe a una poca oferta y a escasas leyes, ¿no?, sobre el libro y la lectura en el Ecuador. Pero bueno, no hay ni plan, ¿no? Entonces, ¿perdón? Que no hay ni plan de lectura, partamos desde ahí, o sea, todavía no se consigue. Claro, se supone que existe un plan nacional de lectura, no se supone, existe un plan nacional de lectura, pero le falta mucho, y yo creo que desde el ministerio deben ser conscientes, ¿no? Desde el Estado serán conscientes de lo mucho que falta, al ver ejemplos de fuera como tan efectivos como, solo por decir un ejemplo, Colombia, ¿no?, que tiene un plan de lectura ya hace muchos años, instaurado, consolidado, con varios puntos de libros gratuitos en el Transmilenio, por ejemplo, en distintas partes de la ciudad. Entonces, eso también, por supuesto, necesitamos nosotros, ¿no?, para crear una cultura literaria y crear una comunidad lectora. Entonces, a partir de eso, de esa carencia, decidí ponerme un espacio que se dedique específicamente al libro ilustrado, porque eso es lo que no había y todavía no hay. Este año el Oso Lector cumplió 7 años y es la única librería que se especializa todavía en libro ilustrado. Y me decanté por este tipo de libros porque creo que reúne lo mejor de distintos mundos, que son el mundo literario y el mundo de la plástica, ¿no?, del arte plástico, de la ilustración, del dibujo. El libro álbum, que es este tipo de libro que tiene más ilustración que texto, o que conjuga muy bien la ilustración con el texto, pues crean un género editorial maravilloso que es ideal para niños, pero también para adultos. Y además ahora somos una sociedad supremamente visual, ¿no? Entonces, todo lo visual, la ilustración, se la puede leer y es parte de nuestro día a día, así que creo que también es una excelente forma de entrar a los libros, ¿no?, o entrar a la novela, al ensayo, etcétera. Es ideal entrar por el libro álbum, al menos esa es nuestra postura, y eso es la razón por la cual decidí crear el Oso Lector. Caro, yo tengo ahí una pregunta que, claro, parte por tus estudios ahí de literatura, por la maestría que hiciste en literatura infantil, por tu experiencia como librera en Librimundi, que lo mencionas, y ahora con tus años en el Oso Lector. Quizás podemos hacer como que una breve estratificación, no sé si es la palabra por así decirlo, por edades. No sé si, por ejemplo, de los 0 años hasta los 3 años es recomendable este tipo de libros por estas ilustraciones y así ir avanzando. Quizás brevemente sí podemos contarle algo así a la gente. Yo sé que estás en capacidad de hacerlo, por eso te lo pregunto así. ¿Cómo podría ser? ¿Qué características tienen los libros para los niños que todavía no están ni siquiera leyendo, que son bebés
y que son peladitos de 3 años los que recién empiezan a leer, y así seguimos creciendo, ¿no? Claro, sí. Les cuento brevemente. Muchas veces se piensa que con los más pequeñitos, los prelectores, es decir, quienes aún no adquieren el código alfabético, todavía no se les debería dar un libro, o para qué darles un libro, ¿no? Pero dejamos de lado esta parte que antes estaba mencionando, que es la lectura de la imagen y el aprendizaje a través de los sentidos, que es como los más pequeñitos, los niños que están en etapa inicial, los bebés aprenden, ¿no? Aprenden del mundo leyendo el mundo, y esta lectura es a través de los sentidos. Entonces, los primeros libros que suelo recomendar para estos pequeñitos son los libros de acartonados o con páginas de cartón, se los llama así, acartonados. Son páginas duritas que los bebés pueden morder, porque lo van a hacer, van a morder, van a babear el libro, van a pasar la página, o aprender a pasar la página más bien. Y esta materialidad del libro cobra mayor importancia porque los niños van a jugar con ese material, ¿no? Y es una primera introducción al libro. También están los libros de tela, los libros sensoriales, estos que tienen texturas, sonidos, ¿no? Colores también como brillantes, eso es importante. Y también están los libros para el agua o la bañera, que son unos libros de plástico justamente hechos para hacer como un juego, ¿no? Un juego a la hora del baño. Esto también ya nos mete como pequeñitos al mundo de los libros y nos empieza a familiarizar con este tipo de obras, ¿no? Luego están los libros ilustrados de formato pequeño, que tienen más ilustración que texto, que tienen ilustraciones y colores acorde también a la edad. Siempre me parece importante tener un nivel crítico a la hora de elegir libros, porque no porque tenga dibujos y colores brillantes está bien, ¿no? Es muy importante también ser muy crítico a la hora de evaluar el texto para los más pequeños, porque ellos son, claro, muy inteligentes, están aprendiendo, y es nuestro deber como adultos elegir el mejor tipo de libro posible, ¿no? Entonces, a partir de los 2 años y medio, 3 años, sugiero este tipo de libros, los libros ilustrados. Para más adelante, los cuentos por capítulos, las novelas por capítulos para los niños de los 8, 9, 10, 11 años. También el tipo de libro es importante, por ejemplo, antologías, recopilación de leyendas o mitos de distintas culturas. Los libros también informativos son geniales, introducirlos en la vida de los peques a partir de los 7, 8 años, es decir, los libros que hablan sobre insectos, sobre el espacio, o sea, no solamente literatura, sino también libros informativos, ¿no? El cómic es muy importante, la novela gráfica para preadolescentes a partir de los 13, 14, 15 años, y para adultos también, por supuesto, regresar a ver al libro ilustrado como una obra de arte que también nos puede a nosotros como adultos interpelar, ¿no? Sí, oye, Carito, justamente, yo recuerdo que mis primeros acercamientos a los libros, y que esto se ayudó bastante para que me gusten, fue justamente de muy chiquito, así 3, 4 años, eran libros ilustrados, no eran libros para niños. Me acuerdo que había una Biblia ilustrada en mi casa. Buenísimo. Pero eran unas ilustraciones. Claro. Fantásticas, espectaculares. Y eso me atrajo mucho. Y también había, espérate, los cuentacuentos, ¿se acuerdan de los cuentacuentos? Claro que sí, los cuentacuentos. Lindísimo. El círculo de lectores. Claro. Y eso también me acercó mucho. Y el primer libro que me leí solito, por así decirlo, fue el Fantasma de Canterville. Hay una versión ilustrada, creo que hecha en 1960 y algo, que a mí me pareció maravillosa, y en serio que eso a mí me adentró en el mundo de la lectura. Entonces, lo que dices, o sea, yo lo comparto y lo he vivido. Entonces, claro, es muy importante tener este acercamiento. Y a mí me parece súper interesante eso que dices, estos libros de bañera, eso nunca había escuchado. Eso está buenísimo. Sí, los libros para el baño son un libro objeto, no son un libro juguete. Que si bien eso va a ser utilizado y manipulado como un juguete, es apropiado para las edades, porque recordemos que los bebés aprenden a través de sus sentidos, ¿no? De lo que huelen, de lo que escuchan, de lo que muerden. Claro. Morder un objeto es una forma de apropiación. Entonces, esa introducción de este tipo de libros a los niños, pues ya les acerca al mundo del libro.
y es relativamente nuevo estos tipos de géneros, ¿no? Que no son unos géneros literarios, sino más bien son unos géneros editoriales. Propuestas editoriales para introducir a los más pequeños al mundo del libro desde edades muy tempranas y que ha funcionado muy bien. Y yo también recuerdo haber tenido una Biblia. También era una Biblia, era la Biblia de los niños, venía en 3 tomos. Me encantaba porque las historias eran loquísimas, literariamente hablando, claro. Y las ilustraciones eran geniales. Entonces yo los tenía igual como mi gran tesoro. Y la ilustración sí es una excelente puerta para luego entrar al mundo literario, ¿no? Es que la ilustración es tan importante que si tú revisas clásicos, o sea, el mismo Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, son obras que desde que se publicaron tienen unas ilustraciones que son demasiado loquísimas. Principito, que hablábamos del otro día. Principito que hablábamos del otro día, o sea, que es un trabajo del mismo autor ahí. Y que era un acuarelista, hasió unas cosas con acuarela, o sea, brutal, o sea, es tenaz. Caro, yo digo, siempre tu lugar, como ya es un sitio que está especializado, ¿no?, con libros para peladitos, para los más pequeños y también para los amantes de los libros ilustrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita voy al Oso Lector, ¿no? ¿Qué hay de novedades? O sea, como que tú me empiezas ahí a conversar conmigo y como que, oye, mira, estas son las últimas novedades y qué es lo que me recomiendas. ¿Cómo sería ahorita esta interacción así? Bueno, siempre he pensado que, y esto lo tomo desde mi escuela mayor, que fue Librimundi, como ya mencionaba, que ser librero es un poco como ser un doctor. En realidad, si tú vas a la librería, te preguntaré tus gustos, tus preferencias, y también si es el libro para un niño o una niña, pues preguntaré lo mismo, porque no todos los libros son para todos nosotros. Cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Y sus gustos, algunos leen más, otros leen menos, etcétera. Entonces, todos los libros que yo tengo en la librería trato de hacer una selección como muy especialita en realidad, y van bajo el ojo, mi propio ojo, ¿no? Entonces, todos los libros que vas a ver ahí son de mi gusto, por supuesto, pero es una oferta que muestro a todo el mundo para captar ahí también el propio interés del público, ¿no? Entonces te preguntaré qué te gusta, cuáles son tus intereses, etcétera, y a partir de ese conocimiento, pues te mostraré lo que tengo. Y siempre trato de renovar, de tener novedades para todas las edades. La mayoría de libros que tengo son importados porque aquí en el Ecuador se hace muy poco de este tipo de libros específicamente, aunque también, por supuesto, tengo producto ecuatoriano, de autores ecuatorianos, de ilustradores ecuatorianos que tienen muchísima valía. Buenísimo. Entonces será así, ¿no? A través de preguntas y respuestas conversaremos un poco y te mostraré ¿Sabes que mi hijo está con miedo? Ahorita estoy imaginando, está con miedo a la oscuridad, él es peladito, y quisiera, no sé, alguna obra ilustrada donde de alguna manera tenga algún acercamiento con las cosas que le podrían dar algo de miedo. ¿Y qué me recomendarías? Así entro así, ¿qué me dirías? Tal cual. Ajá. Hay un libro muy lindo que se llama Y los monstruos, de Editorial Tramuntana. Es un libro que además es muy bello porque su formato es apaisado. Entonces no es un libro cuadrado, sino más bien rectangular, pero alargado, ojalá se me entienda. Entonces es apaisado, tiene unas doble páginas que van contando la historia de una niña que le tiene mucho miedo a la oscuridad porque puede haber algo por ahí, ¿no? Y hay varios libros infantiles que giran en torno a este tema, que es un tema recurrente en los niños. Además, a partir de cierta edad empiezan a tener conciencia de que algo más puede haber ahí, y ese algo más puede estar en la oscuridad. Entonces hay varios cuentos que giran en torno a este tema. Te recomendaría ese Y los monstruos, que trata de una niña que no puede dormir porque cree que hay monstruos y siempre llama a su papá, el cual entra a su cuarto, enciende la luz y es muy linda porque con la ilustración se puede ver cómo la luz juega un papel importante en este cuento, ¿no? Y el padre básicamente le enseña, le recomienda ser valiente.
no le dice que no existen los monstruos, lo cual me gusta del cuento, sino que le enseña a ser valiente o le da como tips para ser valiente y la niña logra hacerlo y al final se hace amiga del monstruo, que en realidad sí estaba ahí. Entonces es también un juego un poco con la imaginación y la fantasía. Te recomendaría ese para empezar. Qué chévere. Oye, qué bacán. Oye, y yo quería también decirle a la gente que se quite esta idea de clásica del libro, ¿no? O sea, cuando uno va a tu librería, encuentra maravillas, en serio. Y eso que medio que sí he tenido acercamiento a los libros, pero cuando en serio va a tu librería es como, wow, ¿qué es esto? y puedes ver de todo, como tú dices, cosas con tela, apaisajadas, yo qué sé, alargadas, libros, objetos. Entonces, para que la gente se quite un poco esa idea clásica del libro. Oye, alguna vez conversando contigo, tú me diste dos conceptos que a mí me parecieron súper importantes y que creo que la gente debería saber. Era esto, al respecto de hablar de literatura para niños. Que hay este tipo de libros donde a los niños por poco se les considera unos tontos o así medio... Y otros que de verdad son para niños. Y tú me hablabas de estos dos conceptos de libros que son ingenuos y libros inocentes, algo así me decías, ¿verdad? Que hay una gran diferencia entre esas dos. O sea, en cómo construir un libro de una manera o de otra y cuál debería en verdad ser un libro para un niño. Cuéntale a la gente un poco de esos conceptos, porque a mí me parece súper interesante. Claro, sí. Generalmente pensamos... bueno, vivimos de una sociedad que está regida por el adulto, ¿no? Partiendo de ahí, todo es adultocéntrico. Entonces, desde nuestra visión de adultos, solemos concebir erróneamente al niño como este ser inocente, que lo es, ¿no? Frágil también, que hay que cuidar, por supuesto, pero en ese camino también creo que desvirtuamos muchas veces los adultos y no le damos este valor intelectual y experiencial que tienen los niños. O sea, los niños sí, por supuesto, tienen menos experiencia que los adultos, han vivido menos, por supuesto, pero son seres que tienen un nivel de aprendizaje enorme, son como esponjas, son muy críticos, muy analíticos y es nuestro trabajo también impulsar eso, ¿no? A hacerles más curiosos, ayudarles a ser más indagadores, etcétera, etcétera, ¿no? A leer el mundo, como siempre digo. Y creo que a la hora de escribir libros, en el mundo del libro hay mucho título y mucho libro que toma este concepto primero que te menciono, ¿no? Del niño, o sea, esta idea de que son no tan inocentes, sino más bien inocentones, que no van a entender una historia compleja, que no la van a seguir. Entonces, hay muchas historias del conejito rosa que se topa con el amiguito y luego todo feliz y bien, ¿no? Pero son como muy planas, ¿no? Entonces sí invito a la gente a buscar, porque los hay, a buscar historias y libros que sean maravillosos y cuyos textos tengan personajes más bien complejos o historias un poco más complejas. Por supuesto que hay que tomar en cuenta la edad de los niños, ¿no? Y su comprensión, pero que sean retadores. Ese creo que es el libro ideal para los niños, aquel que les rete intelectualmente también y que no les vea a los pequeños lectores como eso, como gente inocente que no puede entender algo, ¿no? O este tipo de libros también que no me gustan para nada, que son los aleccionadores, los que te enseñan valores, pero te los meten ahí, como claro, vamos a aprender a comer la sopa adecuadamente o a respetar a los mayores. Tú como lector sabes y... El manual de Carreño para niños. Obras, sí, claro, o sea, las grandes obras igual nos enseñan muchas cosas, ¿no? Sin necesidad de enseñarnos, porque el arte nos dice a cada uno lo que cada uno entiende y reflexiona sobre ello. O sea, el buen libro clásico, por ejemplo, las grandes novelas, creo que nos hacen empáticos, sin buscar ser empático a la hora de escribir. O sea, los autores no pensaban eso. Igualmente, para los libros de los niños, creo que hay que construir lectores... que sean retados por estos textos, ¿no? Entonces, hay de todo en el mundo de los libros infantiles. Hay bastante de este tipo de libros ingenuos y que toman al niño, o sea, no le dan el valor al niño, ¿no? Y hay otro tipo de libros que son los que yo abogo y ojalá la gente los pueda buscar más.
Sí, a mí me caía un poco mal cuando era niño la clásica moraleja. Así, claro. Las fábulas de Sopo te caían al huevo. Así. Sí, y a veces, bueno, hay alguna que otra persona adulta me decía, bueno, ¿y cuál es la moraleja? Moraleja 2 puntos. ¿Cuál es la moraleja 2 puntos? La lección te tomaba. Claro, lección. Tenía miedo a la lección. Ajá. Moraleja 2 puntos, así. Claro, y los no ponías la colegios. moraleja que era, te fregabas. Sí, porque la moraleja es que el niño tuvo hambre. ¿Cómo que tuvo hambre? La moraleja es que el niño debió comer bien, así como tú dices. No, nada que ver. Claro, en los colegios se maneja mucho también, o se manejaba, espero que ya no se maneje tanto eso, ¿no? En los controles de lectura. Cuál es el personaje principal, el secundario, o sea, todo muy literal, y luego, bueno, cuál es la enseñanza, cuál es la moraleja. Moralejas tienen, claro, las fábulas, y las fábulas fueron creadas en un tiempo, o sea, de las cortes francesas en las cuales se buscaba eso, o sea, creo que son válidas todos los tipos de géneros literarios, pero siempre con un contexto, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de hadas, hay muchísimas versiones de los cuentos de hadas, y no se les cuenta. Mucho me he topado con madres y padres que no les han leído Caperucita Roja, por ejemplo, a sus niños, porque cómo va a ser que el lobo se come a la Caperucita, que esa es la versión de Perrault. La versión de los hermanos Grimm, que es posterior, introduce a un personaje nuevo que es el leñador que le saca de la barriga, no sé si recuerdan al lobo, y le saca a la Caperucita, ¿no? Entonces así le leo yo a mi hijo. Pero también hay que contextualizar. Y hablando de esto, me permiten hacer un pequeño guiño publicitario. Justamente el Oso Lector está llevando a cabo ya hace un mes y algo un club de lectura para adultos sobre clásicos de la literatura infantil. Esta es una forma de releer con contexto, con elementos narrativos y simbólicos a estos clásicos. Entonces, es un ciclo de clásicos de la literatura infantil, es un club de lectura para adultos que les invito igual a conocer a través de las redes sociales del Oso Lector, y justamente estamos hablando dentro del club de lectura de todo esto, ¿no? De este tipo de elementos que los hemos dejado de lado para mostrárselas a los niños, que Disney, por ejemplo, hizo lo que quiso con un montón de clásicos, como Peter Pan, ahora que lo decía, o Alicia en el País de las Maravillas, los endulzó, los edulcoró, para que sean digeribles para el mundo infantil, pero en realidad ahí se perdió todo el arte literario que hay detrás de estos libros, ¿no? Entonces también con el club eso es lo que queremos, revalorizar estos clásicos y pues entender o hacer que una comunidad lectora sea más crítica y analítica con los libros pensados para niños. Oye, Gerito, tengo una duda existencial. No, mentira. ¿Puede haber un libro para niños sin ilustración? Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro. Puede existir y existen, de hecho. Ahora, no va a ser muy llamativo para un niño de 3 o 4 años si tú le entregas un libro que no tiene ilustraciones, primero porque es prelector, entonces no va a saber lo que dice, obviamente. Si tú le cuentas en tu regazo a un niño pequeñito, eso, 3, 4 años, la atención va a ser mínima porque ellos necesitan interactuar con el objeto y su forma de interactuar es a través de la ilustración. Luego puedes introducir más bien este tipo de libros a los niños a partir de los 7, 8 años, los libros, los cuentos que no tengan nada de ilustración, ¿no? Pero como te digo, actualmente todos estamos muy familiarizados con la imagen, ¿no? Claro. A través del internet, de todo, y ahora con la pandemia, como ahora mismo lo estamos haciendo, ¿no? Por Zoom, entonces todo es la imagen y lo que estamos viendo a través de la imagen. Así que creo que es bien importante introducir la ilustración dentro de los libros para niños, pero por supuesto hay grandes obras como, pienso ahora, Momo, de Michael Ende, claro, o los libros de Roald Dahl, cuya ilustración era de Quentin Blake, es de Quentin Blake, un gran ilustrador, pero no estaba totalmente ilustrado el libro, ¿no? Sino hay una que otra ilustración por ahí y que también está muy bien, pero sí depende bastante de la competencia lectora y de la edad. Claro, oye, ¿y tú has visto un acercamiento
de los adultos al libro ilustrado o también a clásicos, no sé, libros para niños. Últimamente, ¿has visto más acercamiento? ¿Cómo ha sido este proceso entre el adulto y meterse de lleno a esta clase de libros? Sí he visto una mejoría, un acercamiento mayor desde que tengo la librería. Empecé como librería itinerante, en realidad a partir de ferias. No era mi intención ponerme un lugar físico, pero a la gente le gustó mucho y me pedían, ¿no?, crear este espacio físico. Primero estuve en la Alemania y Guayanas, y ahora estoy en la Floresta. Igual es un espacio pequeñito, pero a partir del interés de la gente, pues me puse este espacio, ¿no? Y en estas ferias yo veía un acercamiento, primero como con curiosidad, porque no habían visto este tipo de libros la gente, los adultos, y luego se fueron haciendo mis clientes, mis amigos. Ahora veo cada vez más gente interesada en este tipo de libros. Entonces sí creo que ha habido un avance bastante mayor al inicio. Ahora casi ya no, pero hasta hace no tanto, ahora que lo pienso, sí veía a los adultos acercarse a un libro ilustrado, que les encanta el libro ilustrado, y me decían cosas como, ay, ojalá tuviera hijos para regalarle este libro. Y yo les he dicho, pero si te gusta para ti, llévatelo. Claro, llévese. O por último, no te lleves, pero está bien que te guste este libro, ¿no? Entonces, sí había al inicio, sí notaba un cierto rechazo hacia el libro ilustrado, porque se lo consideraba netamente infantil. Y también me parecía curioso que haya un rechazo a lo infantil, porque si te gusta algo infantil, igual no pasa nada, ¿no? Llévatelo o no, pero que te guste está bien. Ahora ya no veo eso, entonces sí espero que con el Oso Lector se haya creado ya una comunidad en la que ya se hable más de este tipo de libros y exista un mayor acercamiento. Bien. Listo, Caro, severísimo conversar contigo. A veces el tema de la radio, ahí los tiempos son muy cortos, tenemos muchas más cosas para conversar, pero creemos que es mejor que la gente siga conversando contigo. Caro, si nuevamente nos recuerdas dónde estás ubicada, la dirección, los horarios de atención y cómo te encuentran en las redes sociales. Claro, nos pueden visitar en la avenida Coruña y Toledo, esto es en la Floresta, en Quito. Atendemos de martes a viernes de 10 a 5 de la tarde y sábados y lunes de 10 a 2 de la tarde. Estamos en Instagram y en Facebook, nos pueden buscar como El Oso Lector. Muy bien, muy bien. Yo, recomendadísimo, yo le he comprado libritos ahí a la Caro para mi sobrina, y mi sobrina fascinada, y de verdad, en serio, que tiene una gama, tiene un gran gusto, la Caro es una gran lectora, y se van a encontrar con cosas maravillosas, en serio, y la gente que, de nuevo digo, se quite la idea del libro normal y vaya allá y vea, porque va a encontrar maravillas. Gracias, Carito, siempre un gusto escucharte y que nos expliques y nos abras la mente un poco respecto a los libros ilustrados y los libros para niños. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias. Gracias. Estábamos con Carolina Bastidas, ella es la persona que está a cargo de la librería El Oso Lector, mi querido Carlos. Así que ya saben, pueden visitarla ahí en La Coruña y Toledo, y pueden estar en el Facebook y en el Instagram también viendo todas las novedades que presenta. Vamos a una brevísima pausa, Carlos, a través de la 1410 AM Radio El Tiempo, y ya volvemos con más enseguidita, sí, súper cortita la pausa. Vamos ahí. Así no se olvidará con Radio Tiempo. ¿Quieres disfrutar de las mejores olas, lo mejor de la gastronomía ecuatoriana y una variedad de entretenimiento? Te invitamos al Morrison Hotel Montañita. A tan solo una cuadra de la playa y a pocos pasos de la zona de entretenimiento, te ofrecemos la mayor comodidad a los mejores precios. Además, pregunta por nuestros
los paquetes turísticos. Visita Los Frailes, Isla de la Plata, Museo Profesional Bari, paseos de bicicleta, clases de surf y más. En el Morrison Hotel, todo lo que necesitas es desconectarte. Todo lo que necesitas es disfrutar. Nosotros nos encargamos de los detalles. Reserva a través de nuestra página web www.morrisonhotelmontañita.com, nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o al teléfono 042-060189. Morrison Hotel Montañita, todo lo que necesitas en un solo lugar. El lugar donde siempre es hoy. Con 2 pedazos de coco podemos imaginar el trote de un caballo. Agitando una hoja podemos imaginar una tempestad. Un papel celofán produce la sensación de un incendio. El golpe de 2 maderas puede ser un disparo. Junte estos sonidos, agréguele un grito de mujer y tendrá una receta perfecta para crear la mejor historia. Solo la radio puede crear situaciones en las que el principal personaje es su imaginación. Use radio. Este es un mensaje de AR, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Yo recomiendo Sabdi porque a diferencia de la terapia convencional he encontrado resultados en 1 o 2 sesiones, he podido salir adelante con mis lesiones. Sabdi, salud y bienestar para tu cuerpo. Clínica de Rehabilitación Física y Suelo Pélvico. 098-049-5553. Encuéntrenos en Facebook, Sabdi Clínica, y en Instagram, Sabdi-Clínica. Sabdi, salud y bienestar para tu cuerpo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Quizás usted o alguien cercano sienta miedo durante la pandemia de COVID-19, pero hay muchas cosas que puede hacer para apoyar y superar este sentimiento. Sea amable, muestre empatía a los afectados, se sentirán mejor y usted también. Infórmese sobre la enfermedad para evaluar los riesgos. Esto le ayudará a prevenir el contagio y se sentirá más seguro. Tome las medidas recomendadas para protegerse. Practique el distanciamiento físico, sepa cuándo usar una mascarilla, cómo usarla y cómo desecharla. Y sobre todo, lávese las manos con agua y jabón o con una solución a base de alcohol para manos con frecuencia. Para más información visite www.ops.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. En tu carro, en tu oficina, en tu casa, Radio El Tiempo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Andino y les invito a que escuchen Radio del Tiempo, la emisora del amor, 1410 AM, o también a través de su sitio web www.radioeltiempo.com. La invitación está hecha para que se enganchen en la emisora del amor. ¿Qué pasa, incultos? La movida cultural de la que algunos hablan y que todos deberían saber. ¿Y qué tal amigos y amigas? Seguimos en Incultos, estamos aquí en Incultos a través de la 1410 AM para Quito y la provincia de Pichincha. El mundo entero nos sigue a través de www.radioeltiempo.com. Estamos con el próximo invitado. Nuestro siguiente invitado es el escritor ecuatoriano Adolfo Macías Huerta. Adolfo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Sí? Sí, Damián, aquí estoy. Un gusto estar aquí. Qué gusto conversar contigo, mi querido Adolfo. Te presento a Carlos Celia, ahí mi cuate con el que hacemos juntos este programa. Y vamos a estar conversando ahí con mi querido Adolfo. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Un gustazo. Un gusto. Es súper importante. Estamos hablando con uno de los escritores realmente
que da mucho de qué hablar en los últimos años, ¿sí? Y realmente es por la cantidad de libros, unos títulos súper interesantes, han sido publicados por Sech Barral, es un autor ecuatoriano con una talla internacional, lo ubican en otros países y realmente tiene unos libros espectaculares. Pero queremos hablar de uno en particular que es Geografía del Asombro, su obra más reciente, no queremos decir la última porque esperamos que hayan muchas más, pero estamos allá conmemorando, acuérdate Carlos, lo que sucedió el 16 de abril del 2016, exacto, hace 5 años. Hace 5 años, que fue el terremoto de Manabí. Y este libro, esta obra justamente parte de allí, ¿sí? Entonces ha sido muy importante conversar con Adolfo para reflexionar sobre literatura y también sobre este acontecimiento. Y yo quería arrancar por ahí, querido Adolfo, generalmente uno empieza a escribir o uno propone un tema cuando la herida no está tan abierta, ¿sí? Y 5 años históricamente no es nada, obviamente tú lo publicaste en 2020 al libro, es decir, venías trabajando cuando la herida estaba aún más ahí vivita, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a ti partir una novela desde esta tragedia que hasta ahora nos conmueve? Bueno, en principio conecté dos cosas. En principio yo tenía una historia respecto a... Quería poder interiorizar y representarme en una narración en primer plano cómo es la experiencia de una persona que padece un tipo de esquizofrenia, ¿no? Siempre me interesó cómo vivir un personaje, cómo es el protagonista de esta novela, ¿no? Y había hecho una serie de esbozos en esa dirección, y luego, mientras hacía eso, estuve editando un documental sobre el terremoto de Manabí, en donde había entrevistas, horas y horas de entrevistas a personas que habían vivido la experiencia. Y curiosamente había un número interesante de artistas plásticos. Digamos, al director del documental le interesó poner un enfoque particular en entrevistar a artistas que vivían en las zonas del terremoto y la forma en que ellos habían procesado esto a través del arte. Dentro de eso, un músico que había compuesto toda una pieza sinfónica, un músico que tenía una formación en clásica musical, que había estudiado en Europa, creo que manteño, y él de alguna manera había logrado procesar esta experiencia creativamente y transformarla en una pieza orquestal. Había también quien había descubierto un montón de fotografías y les había pagado a los niños en las calles para que les traigan todos los álbumes de fotografías que emergían de las ruinas, y fue coleccionando todas las fotografías, que en general eran fotografías familiares que databan desde inicios del siglo XX, ¿no? De los álbumes, que estaban ahí sepultadas, los álbumes de fotografías, y entre los escombros de la basura se sacaban esto, y él se dedicó a buscar esto y a coleccionarlo, y todo eso había tenido como un procesamiento también para esta persona, de exponer todas estas memorias de la ciudad y convertirlas en una especie de museo personal, ¿no? O sea, en su galpón que tenía por ahí. Y fue como que se fueron juntando, ¿no? Se fueron juntando una serie de experiencias, y luego también un rato me planteé, ¿no? ¿Cuál es la analogía entre el terremoto en una ciudad y el terremoto que es la muerte de la madre en una familia? Porque también casualmente por ese tiempo conocí a una familia que atravesó este periodo crítico en que muere la madre, y alguien dijo, esto es como un terremoto, cuando se muere el padre es un sismo. Cuando se muere el padre, dice, pero es de menor grado, pero cuando muere la madre, que es como el aglutinante de la familia, es un terremoto, porque todos se parten pedazos y cada uno se queda solo, ¿no? Como esta función que cumple la madre de reunir a la familia. Entonces, ¿cómo se van juntando subconscientemente, digo yo? Porque tú vas caminando por la vida y te llega esto, te llega lo otro, y de golpe se configura todo, como que unas cosas resuenan con las otras. Cuando este amigo me dice es como un terremoto, cuando muere mi mamá y es como un terremoto,
Si mi padre se hubiera muerto no sería tan grave para la familia, porque la familia seguiría todavía como unida por mi madre, y ahorita ya no hay quien una a la familia, y de golpe yo estaba oyendo las entrevistas del terremoto, y de pronto yo estaba escribiendo un cuento, un relato basado en la vida de un chico esquizofrénico, y de golpe todo esto lo puse junto. Lo puse junto y estructuré un argumento que me permitiera poner todo esto en un mismo relato, y así comenzó la novela. Adolfo, yo veo varios conceptos interesantes que tú tratas en el libro. Uno de esos, obviamente, es la muerte, como tú dices, estar rodeado de muerte y estar casi que encapsulado en un área, en un lugar donde no puedes salir de aquí. Una especie yo le veo un símil con lo que está pasando ahorita o con lo que pasó hace un año. Entonces, no sé, esos elementos como que en las tragedias se repiten. Tal vez tú has visto en la pandemia o en estas últimas épocas que no solo ha sido un terremoto local, por así decirlo, sino ya un terremoto mundial. Una fuente para nuevas creaciones o te ha inspirado a escribir algo parecido con el contexto actual? No, yo en cierta forma, bueno, no siempre es así, pero coincido con el punto de vista de algunos escritores importantes que siempre han hablado de que es más fácil escribir la novela de lo que ya concluyó. Que en cierta forma ese distanciamiento de la experiencia te permite organizarla simbólicamente y recrearla, ¿no? Como un manejo artístico superior al que tienes cuando estás inmerso en el mismo acontecimiento que quieres narrar, ¿no? Como que de alguna manera a mí me ayuda el distanciamiento, ¿no? El que haya concluido una etapa de la vida para poder escribir sobre ella. Me ha ido mejor así, logro escribir mejores novelas de esa manera que cuando estoy escribiendo sobre algo que no ha concluido y en lo cual estoy todavía inmerso, y de alguna manera que en ese sentido tengo como la visión un poquito más chata, me siento un poco más confundido. En ese sentido, no sé si después pueda hacerlo, ¿no? Claro. Adolfo, justamente uno de los personajes de tu obra es mi tocayo, Damián Vaz, que justamente es el hijo de Antonio, este maestro que está construyendo esta sinfonía, ¿no? Y obviamente no hay mucho que expoliar porque realmente le decimos a la gente, vayan a las librerías independientes o vayan a las librerías, a sus librerías favoritas y adquieran Geografía del Asombro de Adolfo Macías Huerta, y no queremos expoliar mucho, pero este personaje es súper enigmático. Espero que le hayas puesto Damián por mi nombre, así como Germán que puso Deñan. Pero no, ¿qué me pasa con él? Yo quisiera una reflexión desde lo que tiene que ver el tema del dolor y la alucinación, que viene tanto desde el encierro, que podría ser el tema de Damián, como el caso de Johnny, que en cambio ese dolor está en la calle, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Sí, o sea, porque en el un lado está, bueno, eso lo pongo un poco en el epígrafe, ¿no? Que pongo una cita de Jung, es la catástrofe personal de un chico que no puede sobrevivir a la muerte, que podría parecer un suicidio de la madre, y como este hijo, que es un ser inacabado, que no ha logrado como constituirse como un individuo todavía, sucumbe con la muerte de la madre a un estado, digamos, esquizofrénico, en el cual niega la realidad y se ausenta del mundo, ¿no? Porque no puede procesar la experiencia, ¿no? De alguna manera él termina yendo en un tema de no poder vivir. Es un ser como que está en un limbo entre la vida y la muerte, ¿no? Que no acepta el mundo, ¿no? Es un ser que no logra encajar ni aceptar al mundo, ¿no? Y por otro lado, y esto de aquí lo conecta con el mundo de los muertos, es como que de alguna manera él tiene esto, ¿no? Que es este famoso síndrome de Cotard, que es creer que está muerto, ¿no? Como un estado de conciencia, como una creencia esquizofrénica. Siempre me interesó ese tipo de psicosis, ¿no? Que es el síndrome de Cotard, alguien que cree que está muerto, porque alguna vez una amiga mía
tuvo esa afección y fui a visitarla y me sorprendió encontrar una persona que me decía que estaba muerta. Y yo siempre me quedé guardé la memoria de la visita a esta amiga y luego encontré un cuento de Rabindranath Tagore en el que había una mujer igual que creía que estaba muerta y siempre me quedé con eso, ¿no? Siempre me imaginé cómo se sentiría creer eso. Entonces, y eso es un vínculo con el mundo de los muertos. En el caso del otro personaje, Johnny Salango, en cambio es un hombre de la calle, es un cholo que está en la calle y que lo que hace es, en vez de estar hacia adentro como Damián, que es un ser introvertido, él es un ser extrovertido y por lo tanto es un hombre que mira. Es un hombre que mira a los otros hombres. Y en la medida en que anda coleccionando fotografías que salen de las ruinas del terremoto, tomando esto de inspiración de un caso real que hubo, comienza a descubrir, vele, ahí va caminando el de la fotografía de 1917, pero si está igualito. Y en cierto momento, Johnny Salango también cae en una especie de psicosis, porque no es que se parece, está igualito, y de estar igualito pasa a ser, los muertos están caminando por la calle. Entonces llega un momento en que sencillamente él cree que en el eterno retorno, ¿no? Cae en un estado, ¿no? Que es un estado, yo lo llamo eso, a un estado alterado de conciencia, pero también es una psicosis en el sentido que le entendía Jung, que a veces en el movimiento regresivo del loco, el loco lo que hace es entrar en una forma de pensamiento mágico arcaico, y el eterno retorno es un pensamiento mágico y arcaico, ¿no? Y entonces como que a mí me interesó como llegar a través de este personaje a esa convicción, pero además esto se extiende en la medida en que Johnny Salango dice, no es que ahí van los mismos de antes, no es que los muertos se han vuelto, sino que siempre vuelven los mismos explotadores y los mismos explotados, los mismos abusadores y los mismos abusados. Y somos una sociedad que lo que hace es recrear circularmente la escena de un abuso social eterno, que regresa siempre, que siempre regresa, siempre es el mismo drama, siempre es la misma corrupción, siempre es el mismo abuso, siempre es la misma explotación, siempre es la misma injusticia que se perpetúa en la sociedad. Entonces, en ese momento se conecta esta creencia mágica religiosa de Johnny Salango, esta locura de Johnny Salango se conecta también con una especie de ser el testimonio de un abusado, el testimonio de un pobre, ¿no? Entonces es el testimonio de un explotado, ¿no? Y eso conecta esta parte de la novela con el lado social de la novela. Es como que la novela tuviera un lado mítico religioso, tuviera un lado otro nivel en la cual es el drama familiar, psicológico familiar, y en otro nivel es el drama social, y el drama social está representado por, lo muestran más Johnny Salango, ¿no? Y un personaje femenino que es Artemisa, una señora, ¿no? Que nos muestran cómo está hecha esa sociedad y cuáles son sus prejuicios y sus modos, ¿no? Claro, a la final, bueno, en tu obra, por así decirlo, la motivación del terremoto, pero como tú dices, socialmente, es como un loop constante, lo que se puede dar para que los personajes o las personas en nuestra cotidianidad vivamos o vivan situaciones así. ¿Qué tan cercano tú, con tu experiencia personal, fuiste a estos hechos, al terremoto, como para que te acerques o te inspires? Ya nos contaste un poco que viste algunas historias, tal vez hubo un acercamiento tuyo, una afección tuya personal que también te motivó un poco a escribir al respecto. Luego tenía como la memoria de las personas que fuimos después, ¿no? Pasar por ahí a los pocos meses y ver este tema como de cómo se procesaban los duelos y este tema de cómo había todavía como los espacios donde se estaban retirando los escombros y otros espacios en los que retirados los escombros ponían como simplemente hacían como rituales fúnebres, o ponían velas o fotos, y el poder ver estos espacios vacíos y un poco esta sensación como opresiva
que quedaba detrás del terremoto y de cómo todos estaban de alguna manera en luto, pero una cosa es el luto de una familia y la otra cosa es el luto de una ciudad, ¿no? Claro. Y como captar eso, de ahí siempre me quedó como una sensación que luego fue como aflorando durante la escritura de la novela, ¿no? Porque yo no estuve ahí durante el terremoto, ¿no? Entonces fue más de esa manera un poco más indirecta. Querido Adolfo, a mí algo que me llama mucho la atención es que más allá de que obviamente hay un personaje delirante como Damián, todos son grandes fabuladores, o sea, la mayoría de tus personajes siempre son grandes fabuladores. Entonces ahí hay algo que está súper intrínseco, que es el tema de la imaginación, ¿no? ¿Cuán importante es la imaginación para crear un personaje, pero a la vez cuán importante es que un personaje tenga una gran imaginación, que es lo que pasa con tu literatura? No me había dado cuenta de eso, ¿no? Siempre hay alguien que observa algo que es súper evidente, que el propio autor en lo que no ha reparado nunca el escritor. Yo nunca había reparado que mis personajes tuvieran, y cierto es que personajes importantes en mis novelas siempre tienen una gran imaginación. No se me había ocurrido esto, que de alguna manera yo esté transfiriendo a mis personajes una capacidad fabuladora que sea mía personal y que yo inconscientemente esté convirtiéndoles a mi imagen y semejanza, creándoles a mis personajes a mi imagen y semejanza, ¿no? Como Jehová más o menos, ¿no? Entonces esté dándoles esa cualidad, ¿no? Pero cierto es, ¿no? Yo creo que a mí me interesa mucho el mundo de la imaginación porque es un mundo que instrumentaliza al mundo al servicio del sueño. De alguna manera instrumentaliza al mundo como si es como decirte, por un lado está el mundo externo puro, al que el ser humano nunca puede llegar. El ser humano nunca llega a vivir plenamente en la realidad. Es imposible que un ser humano viva en la realidad completamente. Siempre necesitas aprenderla, transformarla, simbolizarla, darle valores emocionales, cernirla, por así decirla, y configurarla desde el deseo y la necesidad, y otorgarle significados a la realidad para que la realidad sea digerible, asimilable para un ser humano. Y eso requiere de imaginación. Todos estamos haciendo esto. Todos de alguna manera interponemos la imaginación entre nosotros y la realidad para poder asimilar y vivir en ella, porque si no sería simplemente aterradora, ¿no? Y en este sentido, es en esa manera de imaginar el mundo que cada uno refleja lo que es decir, sus deseos y sus miedos más profundos, ¿no? Entonces tal vez me he centrado siempre, me ha interesado mucho, en el caso de mis personajes protagónicos, saber cómo hacen esto, qué es lo que temen, qué es lo que desean, de qué carecen, de cómo influye esto en su manera de aprender el mundo y de representarlo, ¿no? Y de contarse el mundo a sí mismos y de contarse quiénes son. Porque esto es un relato, nosotros interponemos el relato de lo que somos entre nosotros y el mundo. Y nos contamos una vida que no es nuestra vida. Cuando tú le pides a alguien, y eso como psicoterapeuta lo sé muy bien, cuando tú le pides a una persona que te cuente su vida, no está contándote su vida, nadie te cuenta su vida cuando te cuenta su vida, te cuenta una historia que es muy distinta. Claro. Y esta historia está hecha de pequeños retazos de su vida que están cosidos de cierta manera y de alguna manera transformados. Y de alguna manera distorsionados también, ¿no? Y velados y metamorfoseados, y eso es un cuento, es el cuento que te cuentas de tu vida. Y ese cuento de suyo es tan un cuento que cuando una persona hace crisis, termina de pronto por descubrir que su cuento es solo un cuento y que no es verdad. Y puede desidentificarse de su propio relato de quién es y pasar a otra etapa de la vida en que reescribe su propia historia. Vuelve a decirse quién es y vuelve a entenderse y a contarse a sí mismo de una nueva manera para poder precisamente reconstruir su propia identidad y su sentido de vida, ¿no? Oye, entonces, siempre me ha interesado ese aspecto, ¿no? Entonces, tal vez indirectamente es lo que yo estoy haciendo cada vez que escribo sobre un personaje sin tenerlo como un propósito consciente, quiero decir. Exactamente, justamente
viendo, bueno, tu especialidad, psicoterapeuta y esto, claro, lo que me estás describiendo es más o menos eso, ¿no? También agarras retazos o algo así y armas esta historia, esta narrativa en tu libro. Oye, y hay algo que me parece interesante, ¿cuál es este acercamiento tuyo a lo musical? Porque un personaje igual es un músico en desgracia, que creo que es el papá del protagonista, de Damián. Ajá. ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué el músico en desgracia está en medio? Claro, es una tragedia, obviamente, pero ¿cómo lo armaste? ¿Cómo estuvo en ti esta imagen, este concepto y su aporte como músico en desgracia en tu obra? A mí me interesó básicamente, bueno, a mí me gusta mucho la música, siempre estoy viendo documentales sobre la vida de los músicos, me ha interesado mucho cómo componen sus cosas, me gusta mucho tocar la guitarra, yo tocaba un poco de guitarra barroca y leía por nota y siempre tuve como esta aproximación al mundo musical. Ahorita estoy estudiando música de suyo, me estoy formando para ser musicoterapeuta, entonces siempre he tenido un interés, una pasión enorme por entender el mundo de la creatividad musical además. Claro. ¿Qué es componer? ¿Qué es componer una pieza musical, sinfónica? ¿Cómo se procede? Etcétera. Y siempre me ha interesado el estado creativo. ¿Cuáles son los procesos psicológicos del hombre creativo, ¿no? Y me interesaba, por otro lado, cómo enfrenta a este hombre que es un hombre tradicional con una imagen bastante rígido, bastante escolástico en sus cosas, ¿no? Que tiene una fijación sobre la importancia del arte, que es un poco en ese sentido narcisista, que quiere estar al cual se le llama el maestro Baaz en su pueblo, y por lo tanto que de alguna manera ha desarrollado una especie como de personaje ligeramente así narcisista, descalificador, y cómo de alguna manera eso le ha puesto una distancia con los propios hijos, eso le ha marcado su vida personal de una manera negativa, y tiene esta misión suprema del arte, de la obra de arte, y cómo él puede en un momento dado ver el terremoto no como una tragedia real, sino como una oportunidad creativa. Y me pareció súper interesante ver esta mentalidad propia de un artista que dice: este es un momento sensible, acaban de pasar estas cosas y esto ha sacudido a los seres humanos, y yo puedo crear una composición que canalice esa emocionalidad y esta desgracia colectiva en una gran obra sinfónica que sea a la vez como un lamento y un luto y una misa solemne. Y de pronto él está más interesado en realidad en eso que en el dolor real de los seres humanos. El dolor real de los seres humanos pasa para él a ser simplemente algo de lo que él alimenta a su Dios, que es la obra. Entonces ese es un tipo de un hombre que siempre pone a la obra por encima de la vida. Y me pareció interesante la psicología de un personaje que hace esto, ¿no? Esto también de alguna manera me vino de la lectura del Doctor Faustus de Thomas Mann, donde que es una biografía de un músico sinfónico, en la que en algún momento el narrador de la obra, que es su amigo íntimo, ¿no? Cuenta cómo él escribe una obra musical alegre, basada en los amoríos de una chica coqueta, cuando él es un hombre absolutamente apático, gris y asexuado, que nunca ha visto una chica coqueta en su vida y que no disfruta del amor ni del juego. Y sin embargo la obra parecería hablar de eso, que él no... y entiende que para él simplemente eso es un ejercicio musical. Y que no necesariamente una obra maravillosa refleja algo del autor, sino que el autor está simplemente creando una ficción sonora. Entonces, como que a mí me quedó siempre eso, y luego pude verificar en algunos artistas algo de eso. Y luego oía a algunos cantantes que decían: pero esta canción, maestro, se le ve usted desolado, cómo habla de la tristeza, de la pérdida, y cómo fue esta pérdida para usted, que expresa de una manera tan sensible. Y dice: yo no he tenido ninguna pérdida, yo amo a mi mujer, estoy bien casado, estaba en un día maravilloso, estaba muy alegre, y me dio
me dio ganas de escribir una canción súper romántica y triste porque salieron unos acordes en el piano y de pronto dije, qué tristeza, qué nostálgico que suena este acorde, y escribí una letra nostálgica de alguien que ha perdido un amor y que se murió la mujer. A mí no se me ha muerto nadie, yo nunca he tenido esa experiencia. Y sin embargo la plasma también, una experiencia que no ha tenido. Y a mí siempre me ha interesado porque varios intérpretes y compositores han contado esta misma historia desde el nivel del arte sinfónico hasta el nivel del arte popular. Y yo he ido chequeando varios casos y yo digo, qué interesante eso. Y yo quería poner a Antonio Baaz en ese mismo caso. Qué interesante lo que cuentas, Adolfo, súper bacán. Realmente tuve yo la oportunidad de leer Geografía del Asombro, Adolfo Macías Huerta, en verdad, corran a las librerías y van a leer una obra maravillosa, tan maravillosa como sus otros libros realmente, El Mintómano, Las Niñas, en fin, o sea, es genial la obra del Adolfo. Adolfo, obviamente no es, como tú bien dices, desde estas tragedias se puede crear una ficción, y si bien hay muchos hechos reales que te permiten construir esta historia, termina siendo igual una ficción que se alimenta de la realidad. Pero sí hay una realidad que es súper palpable en el libro y es la que todos conocemos y no es nada nuevo lo que yo voy a decir. Es un libro que también nos permite evidenciar y reflexionar sobre el olvido de las autoridades cuando sucede una tragedia, ¿no? También sí queda esbozado en tu literatura, en este libro específicamente, Geografía del Asombro, pero de alguna manera, ¿por qué más allá de que no haces una literatura de denuncia para nada, pero sí que quede plasmado igual en el libro que las autoridades y quiénes son las personas encargadas que ante estas tragedias deberían remar más del hombro, realmente no lo hacen o se aprovechan de esas circunstancias? Sí, exactamente. A mí me pareció cómo somos capaces de reproducir la corrupción en cualquier caso. O sea, por ejemplo, con los ataúdes del COVID en Guayaquil y todo, y cómo el negocio de entregar, de devolverte el cadáver de tu mamá, hago yo un negocio contigo. Y me pongo de salvador tuyo para ver si consigo devolverte el cuerpo, y creo en ti esperanzas como el policía en la reja de la penitenciaria que le pide $100 para dar una coima, para ayudarle al preso, y crea una esperanza en el preso y se aprovecha para sacarle dinero. Se da en el COVID con la muerte de alguien. Encuentran la manera de lucrar hasta de eso, igualito en Manta, igualito pasó en los casos que yo conocí ahí de cómo es de corrupta la sociedad. No te estoy hablando de las autoridades, te hablo de un enfermero, o sea, un enfermero, pues, o sea, todos, la corrupción está repartida de arriba abajo hasta las familias más corrientes, ¿no? Esta facilidad con que se puede corromper un ser humano y hallar una oportunidad, ¿no? Cómo está corrompida la policía, cómo de alguna manera muy generalizada, ¿no? Y apenas amaneces, al día siguiente del terremoto hay una solidaridad. Las personas desconocidas se protegen, se alimentan, se cuidan, forman redes solidarias, etcétera, ¿no? Es un tiempo excepcional de gran dolor. Yo te ayudo, yo no duermo por ayudarte a sacar los escombros. Si tengo un pan, lo parto por la mitad, aunque no haya comido en todo el día contigo. Esta es la conducta en los primeros días después del terremoto. Y luego se va disolviendo, y luego el testimonio es, a medida que va pasando el tiempo, esa conducta, esta especie de hermandad universal de los seres humanos, esta especie de amor que desdibuja las fronteras sociales, en las que todos son iguales. La persona de recursos y el pobre, el pescador y el abogado están en la misma fogata, abrazándose y sintiéndose hermanos. A los 6 meses ya son los mismos mierdas de siempre. Todos. Ya otra vez se ha reestructurado la jerarquía social, el distanciamiento, otra vez están instalados todos los prejuicios, otra vez dejas de saludar a la persona que era tu hermano junto a la fogata hace 6 meses, ya no le saludes. Ya volvió a ser el afilador de cuchillos. Ya no es tu hermano.
Ya todo volvió a la normalidad. Entonces, ¿cómo en ese tiempo de excepción en el que por un momento tú tienes esperanza en el ser humano, en su capacidad de amar, en un momento dado pasa el tiempo y luego dices, no. Sí, vuelve la estructura. Wow. Entonces un poquito eso también, algo de eso se traduce en la novela, ¿no? Sí. La verdad es que es buenísima. Geografía del Asombro, Adolfo Macías Huerta. Adolfo, siempre el tiempo en radio queda corto y también, obviamente, tú tienes múltiples tareas y también ya tienes una reunión en pocos minutos, pero yo quiero agradecerte siempre primero por los libros que entregas, que a mí me permiten realmente reflexionar sobre muchas cosas. Vengo siguiendo tu trabajo desde hace algunos años atrás y me encanta leerte, me encanta conversar contigo y qué gusto haberte tenido en este programa de Incultos, que estamos igual ahí a vísperas de lo que fue el terremoto de Manabí del 2016, Manabí y Esmeraldas, porque también parte de Esmeraldas salió afectada, 5 años de esta tragedia. ¿Algo, Carlos, ahí? Sí, te quería agradecer igual por tu arte y nada, por todo este mundo que nos explicas. Me encantó la parte de la música, porque bueno, a mí también me encanta la música. Entonces, es un acercamiento súper interesante, aparte de lo psicológico. Entonces, te agradezco, Adolfo, gracias por estar en nuestro programa y ya esperamos otras obras tuyas. Gracias Carlos, gracias a Damián por este espacio de Incultos, me parece genial que estén ustedes a cargo de esto, muchas gracias. Y saludos a todas las personas que nos escuchan. Okay. Chévere, Adolfo, te mandamos un abrazo súper fuerte y sí, estuvimos conversando con Adolfo Macías Huerta sobre su última obra, justamente Geografía del Asombro. Ahí, por favor, para que toda la gente vaya, corra, adquiere este libro que es buenísimo. Realmente de Adolfo pueden encontrar también Precipicio Portátil para Damas, Las Niñas, El Mitómano. Buenísimas, todas las obras, o sea, del Adolfo son súper buenas. Hay una obra que es buenísima, que es Pensión Babilonia, que fue galardonada como la mejor novela por el sistema de fondos concursables del Ministerio de Cultura. Y esa obra puedes conseguirla, Carlos, vas al ministerio y la pides. Claro que es llenar un formulario y todo, la burocracia, pero realmente vas a leer una gran obra y lean al querido Adolfo Macías. Estamos en la 1410 AM para Quito y la provincia de Pichincha, el mundo entero a través de www.radioeltiempo.com. Una brevísima pausa y volvemos con más, mi querido Carlito. Ya volvemos. Momentos así no se olvidarán. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia de COVID-19, sea amable con sus seres queridos. Mantenga un contacto frecuente con ellos, en especial con aquellos que están en cuarentena, y recuérdeles que tienen el apoyo de toda la familia. Anime a sus seres queridos a que sigan haciendo lo que más les gusta: leer, escuchar música, dibujar, hacer ejercicios. La OPS tiene información actualizada y confiable sobre COVID-19. Compártala con su familia y aclare sus dudas. Aconseje a sus hijos o dependientes con serenidad y utilice palabras que entiendan. Aproveche este momento para reforzar que la seguridad de todos es lo más importante. Para más información, visite www.ops.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. ¿Debo vacunar a mi hijo contra el COVID-19? ¿O cómo puedo protegerlo? La vacuna contra el COVID en niños no está aprobada. Mantener el lavado de manos, distanciamiento social y mascarilla en infantes mayores de 3 años. Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas.
La salud de los más pequeños en las mejores manos. Atención profesional y oportuna en control del niño, vacunación, terapia respiratoria, emergencias pediátricas, audiometría, medicina pediátrica. Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. Entrega, experiencia y profesionalismo. En este mes, aprovecha nuestras promociones. Detección de pie plano gratuito. Además, precio especial por la atención de 2 niños. Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. Zamora y Cepeda, sector San Rafael, en el Valle de los Chillos. Citas o emergencias 099-992-7921 o 098-163-2785. Encuéntranos en nuestra página de Facebook, Centro Pediátrico Doctora Susana Dueñas. La salud de los más pequeños en las mejores manos. Momentos así no se olvidará con Radio Tiempo, emisora del amor. Ponle el ojo a la hoja, que nos roben todo menos la lectura. Sus latidos desesperados. ¿Podrían los zombies escucharlos? ¿Iba a delatarla su propio corazón aterrado? Y ellos, con su sangre espesa y podrida, ¿tenían corazones que pudieran latir? ¿O sus venas y arterias eran solo capaces de gorgotear como cañerías cegadas? Eran los 2 zombies que Maca espiaba, escondida atrás de un montón de piedras, ambos tendidos sobre el suelo como marionetas rotas. Bisbeceaban palabras que para ella no tenían sentido. Susurraban todo el tiempo, como los demás de su especie. Por eso los humanos los llamaban también murmurantes. Los muertos vivientes que la muchacha vigilaba habían sido, en vida, un hombre y una mujer. El varón tenía el rostro mofletudo y era barrigón. Los cachetes le colgaban en jirones y la piel de su vientre, descompuesta y rota, dejaba ver los restos de sus intestinos. Maca se estremeció al ver con detenimiento a la mujer. Sus senos se pendían podridos entre los harapos de una blusa de encajes. No le quedaba piel sobre los huesos del rostro, ni cabello en la cabeza, y los ojos, rojos y brillantes, giraban terribles en sus cuencas. Ambos hablaban, ignorantes de la presencia de Maca, que los escuchaba sin entender sus murmullos. Anochecía. Desde su escondite, Maca podía ver, en el oeste, el último brillo rojizo del sol que se hundía tras los picos escarpados y resecos de la cordillera. Una bruma ligera y olerosa se desprendía de la tierra, y las sombras alargadas de unos pocos arbustos espinosos empezaban a perder su nitidez para convertirse en parte de la oscuridad de la noche. Los grillos, por millares, frotando sus patas, iniciaron su canto chirrante que aumentó la angustia de Maca. ¿Quién se sabía lejos de la fortaleza en la que podía sentirse a salvo durante las horas de la oscuridad? En ese lapso, los zombies, aprovechando el silencio, eran capaces de percibir con mayor exactitud que en el día los movimientos de sus presas, humanos o animales que pudieran atacar para desgarrarles las carnes con sus dientes y masticarles los huesos hasta sorberles las médulas. Maca evaluó su situación. Había salido esa mañana con una patrulla para revisar los alrededores de la fortaleza en la que se protegía su comunidad. Luego de recorrer todo el día la planicie pedregosa y yerma, ya entrada la tarde, habían encontrado una banda de zombies más numerosas de las que era común para esas tierras. Seguros que no podrían con ellos, los miembros de la patrulla se desbandaron para que cada cual regresara por su cuenta al refugio.
Ella, perseguida por varios muertos vivientes, había encontrado abrigo en un yacimiento de arena abandonado. Estaba allí atrapada, escondida entre las rocas que habían desprendido de la ladera las enormes palas de los tractores, cuando la mina estaba en producción. Crécete ante los obstáculos, oró citando las palabras de José María. La gracia del Señor no te ha de faltar, pasarás a través de los montes. Y sigilosa, temiendo que la pareja de zombies la escuchara, caminó hasta uno de los grandes buldozadores, cuya pala permanecía levantada. Se dio cuenta que, si lograba traer a los dos muertos vivientes hacia el tractor, podría luego soltar la pala y atraparlos debajo de ella. La palanca que la soltaba parecía aún operable. Así arranca Los Murmurantes de Santiago Páez, su más reciente novela. Está próxima a sacar otra. La publica Cactus Pink a través de la colección Geek. Súper recomendable, así que a la gente ahí que le gusta el mundo zombie, Carlito, tiene una gran novela y que sucede aquí en Ecuador, Carlos, querido. Oye, sí, hablando de zombies, hay otra... A mí me encantan los zombies. Me encanta la literatura zombie. Hay un libro que se llama Guerra Mundial Z, del Max Brooks, que, bueno, es todo un clásico ya, ahora de los zombies. Y luego hicieron una película que nada que ver con el Brad Pitt, que no tiene nada que ver con el libro. Pero es muy divertido, es muy bueno, es muy chévere. Max Brooks se dedicó al mundo zombie, ha creado un zombiverso. Como ahora está de moda decir todo es no sé qué, claro, universo de esto, del zombiverso del Max Brooks. Ajá, es súper recomendable también, al igual que esta obra, que, oye, ya lo voy a leer, después me la prestas. Lenin Moreno es parte de ese zombie universo. Creo que es el rey del zombiverso. O le sirvió de alimento a los zombies. Los zombies suelen... No creo que se lo quieran comer, porque no creo que encuentren nada. Plato vacío, ¿no? Nos dice producción, no es broma. Pero no, yo estoy hablando de otro pana que se llama Lenin. Claro, yo hablaba de Lenin y la Revolución de Octubre, 1917. Claro, es de Lenin. No, pero ese sí era Pilos. En fin, vamos ahora. ¿A qué nos vamos? Con una agendita inculta. Agenda inculta. Ponte en modo calendario. Que no se te pase la diversión y culturízate. Y bueno, estamos con la agenda súper inculta y sí hay siempre cosillas para ver, para pasarla bien, para disfrutarla en medio de la pandemia, ¿no, mi querido Carlos? Y yo les recomiendo un evento súper chévere. Va a ser el lanzamiento en Media Agua de la última obra de Gabriela Vargas Aguirre, esta gran poeta, Lugares que no existen en las guías turísticas, que fue Premio Internacional de Poesía Vicente Huidrobo. Así que la editorial Valparaíso ya publicó esta obra, ya llega a Ecuador y la presenta la querida Gaby Vargas en Media Agua. Media Agua queda ahí en la Madrid y Tolosa, en la Floresta, pilas de este sábado 17 de abril a las 5 de la tarde. Muy bien, y yo te tengo una obra, bueno, 3 obras que en realidad es una, bueno, ya les explico. En el Microteatro Huyo, que se encuentra ahí en la Avenida Colón y Llanes Pinzón, de miércoles a sábado, por $5, coaching para agarrar. Así bien, coaching para agarrar. Están Diego Ulloa, Raúl Santana, Lorro Balino, María Carla Gómez. En 3 salas, la misma obra, pero interpretada, ahí se turnan entre ellos en diferentes horarios, de 6, 6:30, 7, 7:30, 8 y 8:30. Así que coaching para agarrar. Si no sabes cómo agarrar, anda a esta obra que va a estar buenísima, mucha comedia, mucho humor. Y si no agarras, por lo menos te matas de la risa, ¿no? Exacto. Así que, si no logras agarrar y vas a la zona del amigo siempre, ya sabes. No te olvides de que sigue abierta la obra Intangible, Memoria de un Bosque, de Alexandra Trujillo. Esta se encuentra en la Más Arte Galería. La Más Arte está ubicada en la 12 de octubre y Abraham Lincoln, cerca ahí de la Plaza de Artigas. Pilas con Intangible, que tú puedes ver esta obra de martes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pilas la hora del almuerzo, tipo 1 de la tarde, no cierran, y de preferencia
Puedes comunicarte a través de el Facebook, a través del Instagram de Más Arte, sacar tu cita para que puedan hasta guiarte, que haya menos gente y en fin, nos seguimos cuidando, ¿no? Pero está abierta, así que pilas con Más Arte Galería y esta exposición intangible. Quizás algo más, Carlito, ya vamos cerrando con eso. Claro que sí, yo te tengo una obra más en el Teatro del CCI. De jueves a sábado a las 7 de la noche. Desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo va a estar la obra Del amor, sálvese quien pueda. Actuada por la actriz Carolina Pérez Flor y el Jorge Ulloa. Para los que no sepan quién es, de ley todo el mundo sabe quién es el Jorge Ulloa, pues el director de Enchufe TV y de la película que hubo recién Enchufe, etcétera. Jorgito Ulloa, ellos dos son grandes actores, él es un gran director también. Del amor, sálvese quien pueda, jueves a sábado 7 p.m., domingos 6 p.m., ahí en el Teatro del CCI. Vayan para allá, ya saben, todo con su medida a distancia, bioseguridad, etcétera, etcétera. Los teatros, en serio, yo he ido al Teatro del CCI, he ido al Micro Ulloa y en serio que toman las medidas, así que vayan nomás. Todo bien. Y cuando decimos que toman las medidas es que efectivamente los protocolos de bioseguridad. Claro. No es que sacan una cinta métrica, a ver, es el brazo, tiene detalle, pantalón tanto, de brazo tanto, no, o sea, las medidas... Conmigo se demorarían full en eso porque estoy un poquito alto. Entonces. Sacan el flexómetro. Claro, sí, no sacan la cinta métrica, sino el flexómetro. El metro de láser, ¿cómo era esos que tienen los científicos? Así, para medir a grandes alturas. Pero eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, esperamos, ahorita que hablamos de altura, haber estado a la altura de ustedes, querido público, que siempre se conecta en Cultos a través de la 1410 AM para Quito y la provincia de Pichincha, el mundo entero a través de www.radioeltiempo.com. Carlos, que no se olviden de seguirnos Que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Incultos EC, ahí está todo lo que quieres saber de nosotros, menos nuestras vidas personales. Claro. Ahí está el Tinder, pero de manera personal. Sí. Para eso hay otras redes. Exacto. ¿No? Pero bueno, síganos, comparta, como siempre, a la gente que quiera mucho, la comparte, y a la que les cae mal también. También, claro. Si no les gusta el programa. No les gusta el programa, le comparte al que le cae mal. Así que vaya ahí y dennos el merecido like que en el futuro nos hará millonarios. Exacto. Eso ha sido todo por esta mañana. Pilas, gente, siga cuidándose. Recuerden que el coronavirus nos enseñó no solo a lavarnos las manos, sino cuán frágiles somos. Buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, mi querido Carlos. Nos vemos, Damiancito. Estos Incultos. Chaito. Momentos así no se olvidarán.